Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Muy bien, muy bueno. Arrancamos este episodio retomando lo que dijimos en el anterior. Porque a diferencia de lo que dijimos muchas cosas en el anterior, lo que tenemos que hacer es una síntesis. Sí, pero vamos a marcar algo. A diferencia de otros episodios, de todos los otros episodios, este que es el segundo de un solo tema, vamos a continuar en la misma línea temática. O sea, vamos a seguir hablando de religión. Eso que quiero decir. Miren, lo que está diciendo es muy fuerte, porque no solo hubo un romper el hielo con hacer un tema de jazz, Ajá. cuando nunca habíamos hecho, No. con trabajar con una música mujer, Ajá. cuando nunca lo habíamos hecho. Jamás. ¿Qué más? Estamos en una línea como rupturista fuerte. Tenemos la repetición de la temática y la incorporación de un invitado. Claro, Pero papá. antes, Pero de todo, pero pará, loco, no seas ansioso, de todo. Es todo ruptura, es una este programa es una vanguardia, loco. Es vanguardista. Estos dos episodios son vanguardias. sí. Estamos rompiendo con nosotros mismos. Alguien nos va a dar un Y premio acá por tendríamos esto. que empezar a decir un montón de pelotudeces posmodernas. Estamos volviendo sobre uno mismo y... Pero no, amigo, hay que mantener la forma, las tradiciones. Bien. Lo que querían nuestros ancestros. Decímelo mientras ordeño Así. una vaca, esta vaca que estoy acá. Dale, sí. Pero antes de que nuestro compañero se sume a nuestra conversación y seamos un trío, Uy. Ya aparte lo dijiste así como... vamos a recomponer un poco lo que dijimos antes. Sí, Por es si verdad. algún despistado Que no pudo seguir nuestros... nosotros mismos complejos argumentos. que tampoco entendimos mucho lo que dijimos, a ver qué carajo dijimos. Claro. Recomponer tu postura. Dale, boludo, pero dale. estuve hablando 40 minutos vos. Y bueno, amigo, Ahora podés tengo que decirte hacerlo sí. así como tra. Sí. Qué jodido, boludo. Empezamos hablando de la religión, ¿Sabés vinculado qué? con la música. Yo prefiero que de Alice. en vez de recomponer mi postura, lo que dije, todo lo que dije, quisiera rescatar el espíritu básico, el espíritu esencial del tema. Eso que queremos. Yo lo que quiero rescatar es que, yo voy a dar un ejemplo. La gente cuando iba a este centro hindú que fundó Alice Coltrane, la gente iba a escuchar ahí y lloraba. O sea, la gente lloraba, había grandes episodios de muchas sensaciones, de muchos sentimientos, de mucha emocionalidad. Y cuando yo pienso en la religión y en lo espiritual, para mí lo que hace Dios, es decir, o los dioses o lo absoluto, eso, lo que hace es interpelarlo, es como un rayo de luz que baja de golpe de la nada. Y te toca el alma. O sea, hay algo del orden sentimental. Me parece que la música esta lo que hace es con todas sus virtudes, los músicos que la ejecutan, todo lo que vos quieras, la composición, toda la intelectualidad que hay ahí en la formación de los números, porque la música es número también. Ese espíritu, boludo. Oye, amigo, estás abriendo unas puertas que son... Pero ese espíritu, Eternas. entonces eso, puertas eternas. Lo que es eso, son una cosa que te ilumina la eternidad en un momento. Y yo creo que cuando por primera vez me pasa que escucho a la chabona esta, tiene esa yo me siento eterno cuando estoy escuchando eso. Y es re raro, boludo, que pase eso. O sea, a mí me pasa mucho, yo soy muy musiquero y para mí la música va por ahí. Pero por eso la música va por ahí, la espiritualidad va por ahí. Y lo que hace Coltrane con su música es eso. Esta cuestión de Perdidos. la armonía casi matemática la retoma mucho San Agustín con respecto a que Porque es pitagórico. una armonía perfecta se vincula con la perfección y la perfección es Dios. Entonces hay músicas perfectas que te vinculan con lo sagrado, Total. con Dios, ¿no? En ese momento. Sí. Y que tiene que ver con esto que vos decís. Bueno, con Dios en ese momento. Y ahí, lo que se me acaba de decir, con Dios en ese momento. Explícame lo sagrado. Como ahora repone vos. Yo dije lo que quiero rescatar de Bien, Alice bien. Coltrane. Vos reponés la parte Sí. de lo sagrado, conjuguemos y Sí, no, y taza. en términos Nos vamos a nuestra- concretos, nos vamos.
A diferencia capaz de una perspectiva agustiniana, ya que lo mencionamos, ¿no? Lo sagrado está fuera, no está adentro. Porque está esto de que el alma, que es interno, que es subjetivo, que es personal, es ese vestigio divino. Bueno, lo que yo dije la vez pasada y quiero traer ahora es esta cuestión de que en realidad la armonía sagrada está siempre en la relación con los otros elementos que están afuera y que conforman una organicidad. Ahí va. Y ahí está el elemento sagrado, en cierta armonía que hay con todas las cosas que lo rodean a uno y que hacen que uno pueda desarrollar su vida. Bien. En términos simbólicos y también en términos materiales, pero fundamentalmente en términos simbólicos. Yo lo que quiero decir es que la gente que va al centro de Alice Coltrane, lo que hacía es buscar algo y desear y venerar un bien. ¿Cuál es ese bien? Digo, lo sagrado estaba jugando ahí. Yo no sé si lo sagrado es que es ese bien que veneran. Quizás sí, y quizás pero sobre todo pienso que lo sagrado está en esa comunión. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo vos? Es esto, capaz en ese ritual en donde cada elemento, siendo persona, siendo ejecución musical, siendo objeto, esté ocupando un lugar determinado y todos participan de eso a la vez, ahí tienen su componente sagrado y religioso. Vas a una misa, en términos de ritual, y hay alguien que hace algo, otros que hacen otra cosa, otros que hacen otra, objetos que están puestos de determinada manera que es un todo. Un todo que representa algo mucho más grande que uno. Bueno. Y ahí tenés, papá. Ahí está. Ahí tenés a Dios Ahí va. presente. Bueno, yo lo único que voy a decir, como para romper toda esta línea de que estamos coso, es que yo siempre flasheo lo espiritual en términos personales. Pero, ¿sabes qué? No quiero hablar de mí. Quiero No, amigo, es que vos no existís. ¿Cómo me decís eso? Nosotros no existimos si no es en esta red interconectada de sentidos. Ah, claro, es verdad. Yo soy un elemento más. Bueno, Por eso se escúchame, boludo. No sea. Tenemos que hacerle. Queremos presentar a nuestro invitado, boludo, porque hablamos mucho de queremos, todo. pero no podemos. No porque podemos. La filosofía hace esas cosas. Tenemos muchas incapacidades que ya nuestros oyentes conocen, por suerte conocen. Sí, sí. Y algunas están desayunando de ellas, pero bueno, no importa. El tema es que nos tenemos que callar. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro invitado, compañero y amigo, Laureano González. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Laure? Ahora graban una ovación de fondo después. La maqueta eso va a quedar muy lindo. Bueno, ¿Cómo Laure, contanos o decinos qué te pareció todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora. Bien, Y queremos saber quién sos, Y Laure. peor que sabés quién sos, principalmente, Ahí va. es verdad. está bien. Es medio loco presentarse uno mismo también, Sí, ¿no? ¿no? Pero bueno, podemos decir que soy sociólogo o intento de, que soy docente y que soy investigador también. Que mucho no me quepa esa identidad. Pero lo haces, digamos. Me autopercibo como un triperonista. Es Un decir, triperonista. un Mirá qué triperonista, bueno, como- boludo, qué definición. Esa es mi definición. Ahí va. Eh, ¿Y quienes cómo sepan- sería? ¿Qué sería un No hay que triperonista? explicarlo. No, bueno, se siente. No necesitamos en la ciudad de La Plata, no hay que explicar. Está bien, está bien. Es que es una pero cosa la verdad mística, que. La verdad que estuve escuchándolos. Los oyentes no lo saben, pero yo estuve escuchando el capítulo anterior. Eso también es importante decirlo. Estuvo Porque presente. estuve escuchando presente, sí. ese intercambio de posturas. Hubo conflicto. Hubo un intercambio fuerte de interpretaciones en torno a lo religioso. Me parece que también está buenísimo que en estos espacios se hable de lo religioso como un elemento central y sustantivo de la vida social en general, sea acá en la ciudad de La Plata, sea en Argentina, sea en el mundo entero. Y frente a eso, frente a esa situación, en lo cual muchas veces hablar de lo religioso en los términos de lo que hablan ustedes puede ser excepcional, puede entenderse como algo excepcional, Ujú. es que yo he rumbeado también mi trayectoria universitaria, investigativa y como se le quiera decir, hacia un aspecto de lo religioso. Tu laburo, digamos. Exactamente, Has mi trabajado trabajo, de eso, ya ves, me un trabajo. financian por estudiar cosas vinculadas a esto, exactamente. Me financian la vida, ¿no? La investigación Sí. y la vida. Aunque no sea solamente en torno a lo religioso, no voy a ahondar en las cosas que hago. Yo vengo acá como
a comentar lo que ustedes recién dijeron y evaluarlo. Qué divino, me seduce con todas las palabras que está diciendo. Sí. Sí. Cuando es dice una religioso, más que concatenación, nada. No, muy... Pronuncia bien una S, ¿no? La S, Sí, la S hasta- platense, hasta que en se esas- cobra. Hasta en esas cosas. La S hasta en esos platense. detalles, ¿no? Hay que manejar los detalles. Sí. Exacto. Bueno, qué lindo que haya gente a la cual le suene lindo la palabra religioso, ¿no? Sí, porque hay mucha reacción. Y hay más en ciertos ámbitos que uno puede transitar en su cotidiano, en la universidad en particular también. Y lo hablábamos antes de que yo entrara acá a hablar, esta cuestión de que yo interpretaba como un prejuicio desde las ciencias sociales y humanas en torno a la cuestión religiosa, en particular en la vida social argentina. Y cómo ese prejuicio o ese silencio, en realidad, ese no hablar del tema, sí, que podría decirse censura, pero digamos silencio, de ciertos temas, me han impulsado a mí a indagar, decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Claro. ¿No? Como una cuestión más de la polémica, de instalar la polémica en los ámbitos que transitamos. Un poco, digamos, como para también contar por qué estás acá, no solo porque sos un amigo, pero eso no alcanzaría, sino que tu tema de laburo es esa relación entre la religión y la política. Exactamente. En términos generales, pues por ahí hay algo más puntual que es lo que exige una currícula de investigación, pero estás acá, nosotros hablamos de religión y estás acá porque vos investigás e indagás sobre ese vínculo profundo de la religión y la política. Exactamente. Y además, en Argentina hay una cantidad de intelectuales y de investigadores que han ahondado en el tema, ¿no? Hay un montón de referentes para traer. No voy a ponerme a nombrar porque siempre sería injusto traer gente y otra no nombrarla. Pero en la particularidad que yo le encuentro es que yo veo lo religioso en la política, ¿no? Esta cuestión Eso es lo que queríamos que llegar. no es solamente el vínculo entre dos esferas, que hay gente que podría considerarlas como separadas o que no se chocan, sino que yo veo la influencia o la presencia, la referencia de lo religioso en el ámbito de lo político. Cuando yo me metí en este mundo y me dijeron, bueno, la universidad me impulsó a decidir qué tema quería indagar, qué quería estudiar, esas cosas, ¿no? Que uno va descubriendo cuando estudia una carrera universitaria. Dije, bueno, de esto no se habla, vamos a hablar, ¿no? Espectacular. Eh, Total. Claro, No, exacto. es la que por eso es esencia, que la es esencia. el invitado. Por eso es nuestro amigo, digamos. No, es que es una cosa espectacular. Pero es esto. Hay cierta tendencia a creer que lo religioso se está autonomizando, que se está separando de las distintas esferas que constituyen la vida social. Lo cultural, lo político, lo económico también. Esta cuestión de creer que la modernidad capitalista atraviesa un proceso de secularización. Esta cuestión de autonomía o esta diferenciación o esta separación entre la cuestión religiosa y el resto de los aspectos que constituyen la vida social, Sí. en particular en nuestro país, si uno quisiera Voy a situarlo. un paréntesis. La esfera de lo religioso es una liberalización, es un extremismo liberal. Exactamente. Pero es muy interesante porque también uno puede entender que se dieron conflictos hace bastante tiempo que disputaban, por ejemplo, el acceso a la educación con la religión, ¿no? El monopolio de la Iglesia Católica, por lo menos acá en Argentina, en torno a la educación, o el monopolio del conocimiento, también podría decirse. Y uno podría entender cierta cuestión o cierta situación o cierta postura contra lo religioso, entendiendo cierta historia, ¿no? Porque Claro, el claro. liberalismo en su momento vino a romper con esos monopolios. Sí, Por sí, eso, o la sea, educación laica iba por esa línea. Exactamente. Que mostraba las cartas, no es que... o sea, Exactamente, sí, ese pero era- el reconocimiento de esa historia y de esa situación que pasaba, no puede anular y cegarnos de una situación que es concreta, que es real, que nos atraviesa todos los días, que es la presencia, la existencia de lo religioso en las comunidades.
Cuando vos estudiás lo religioso y vos lo mencionás, lo que estás mencionando es esta cuestión de que como una crítica epistemológica, por decirlo así, ¿no? Y que justamente no se estudia. Yo cuando de golpe vos haces un paneo en un programa de un evento académico y alguien habla de lo religioso, es raro. Y si sos de la ciencia, te lo digo yo, o sea, yo te estoy diciendo que sí a todo lo que decís desde afuera, ¿no? O sea, yo no conozco el paño. Pero es como que es raro, o sea, la filosofía no es una ciencia social y miramos eso y nos resulta raro. Como que, para mí, por ejemplo, yo veo la palabra religioso o religión en una ponencia y digo, te va a hablar de metafísica. Claro, pero hay algo que porque también... los filósofos valoramos eso, no tenemos... hay una diferencia entre lo que él está... el campo que un poco está criticando epistemológicamente y nosotros. Nosotros no somos una ciencia social. No. Entonces, no podríamos ser tenemos otra mirada. Rama de las humanidades, capaz. Pero hay algo también de tomarlo como objeto de estudio y no como una experiencia vivida, capaz. Que eso es algo que sea mucho las ciencias sociales, quizás, en ese sentido. Me parece que... No, eso, tomar el efecto religioso, lo simbólico o la organización que genera una rama religiosa en términos de objeto de estudio. Y no como una vivencia que nos atraviesa a todos todo el tiempo. Que esa es la dimensión más profunda capaz que para comprender. En qué sentido vivimos religiosamente la vida. Y capaz está bueno esto que dijo Lau de la liberalización de las esferas. Porque hay algo que ha hecho la ideología liberal, en tanto ideología, no en tanto programa, digo, en tanto ideología, que es separar todas las áreas. Como que la economía no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la producción. Como que todas son cosas independientes y que se pueden llegar a conectar, pero que una cosa no afecta directamente a la otra. En un paper académico uno pondría, no son compartimentos estancos. Esa la vas a leer, la vas a encontrar. Olvidate que sí. Porque es eso. Es eso. Y tiene que ver con, en particular, yo creo que hay un velo de ideológico, digamos, esta cuestión de una sobreideologización de ciertas cuestiones. Y a su vez, en particular, yo podría decir, arriesgando, es un falso registro, un equivocado registro de la realidad social. Porque no hay nada más claro, y lo hemos visto en un montón de instancias. Pero por ejemplo, uno lo puedes ver con el peronismo, pero lo puedes ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando se votó eso, ¿no? Los vínculos y cómo están entremezcladas las esferas de la política y la religiosidad, por ejemplo, y lo religioso. Digo, ese es el mayor ejemplo. Hay otros, digamos, en lo musical, ¿no? Ya que estamos, digo, hay cruces importantísimos. Ahí va. Pero en la política en particular, que lo traía Gabo también muy bien, es muy evidente cómo ciertos aspectos de la vida religiosa, ciertas creencias de la vida religiosa, ciertos valores de la vida religiosa, impactan necesariamente en lo político. Pensemos, tenemos en Argentina mismo, hay dirigentes que adscriben a determinadas religiones y eso marca en parte sus decisiones como legisladores, sus propuestas políticas. Lo hemos visto también en el peronismo, ¿no? Declarado cristiano, ¿no? Sí me parece, y a lo que voy es que frente a quienes nos quieren decir que la religión, la economía, la política, la cultura, la música, lo que sea, son todos... Son esferas, objetos de conocimiento, como diría Gabo. Con todos distintos. Separados entre sí, bueno, esa persona o nos está engañando o está equivocada. Aún así, si no nos estuvieran engañando, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque estaríamos negando la realidad que nos rodea, estaríamos negando comprender lo que viven las personas, los creyentes y las creyentes, ¿no? Por ejemplo, en particular. Me parece que o nos están engañando o nos estamos engañando a nosotros mismos si negamos la interrelación que hay entre estas esferas, ¿no? Esta cuestión. Y me parece que hay algo central
en esta cuestión que vos retomabas y que hemos charlado, Gabo, porque, bueno, la gente no lo sabe, pero Tenemos una amistad intercambiamos, tenemos una amistad. ¿Ustedes van a ver al Lobo, los dos? feliz. No. Algún día lo llevaré. Ah, Yo soy hincha de Lanús. El más grande No, del sur. esto ya lo hablamos, Gabo. Que tu padre está llorando todavía. Sí, del primer Esto ya episodio. lo hablamos, no. A lo que iba, perdón. Pero lo que tiene que ver es que a lo que iba con esta cuestión de lo interrelacionado que está en estas esferas es que las creencias religiosas, y podríamos decir la religiosidad popular, ya que estamos, o la religiosidad vivida, como dijo, o la experiencia religiosa, como dijo Gabo, ahí en esa vivencia, en el vivir la espiritualidad, en el vivir la religiosidad, se da esa interrelación entre distintas esferas. Por ejemplo, podríamos pensar que a un militante, digamos, hay estudios e investigaciones sobre esto. Podríamos hablar de Pablo Semán en particular, que ahora saca un libro que se llama Vivir la Fe, que lo podríamos recomendar. Ah, Después mira, tenemos que pedir epa, el libro por el mira. chivo, pero bueno, pues Está bien, lo está hablaremos bien. con La el producción autor. después se va a comunicar con la Sí, editorial. Perfecto. En la que él habla, ¿no? Cómo las trayectorias políticas y religiosas de personas en particular están intrínsecamente relacionadas. Cómo las creencias religiosas de una persona afectan o intervienen en la práctica política de esa persona, en particular en la comunidad en la que se encuentra, en el barrio que esté y demás. Y eso me parece que es central traerlo, ¿no? Entender la interrelación entre las esferas, el rol de lo religioso en lo político, pero en la experiencia de vida de cualquiera, de quien sea la religión a la que adscriba, y de esa manera pensar a la religiosidad popular como una práctica que es una apropiación de, o una adscripción también a preceptos religiosos, a dogmas, a lo que sea, pero en el cual, o un proceso en el cual intervienen otras variables que pueden ser culturales, pueden ser políticas, y que van construyendo esa religiosidad de los pueblos, ¿no? Podríamos hablarlo en términos personales, individuales, pero podemos hablarlo en términos generales, ¿no? La religiosidad popular, en particular, por ejemplo, ¿no? Adscribe a santos católicos, a santos no oficiales como el Gauchito Gil, Sí, lo sé. pero allí también está latente un sentido de justicia, un sentido de política, un sentido reivindicativo. Digo, pensemos, esto es atañe también a lo que estudio, ¿no? Pero pensemos por qué las organizaciones de la economía popular, las organizaciones populares, marchan a San Cayetano y de ahí van a Plaza de Mayo. Eso está buenísimo. Y yo quiero traer esto a colación. Ustedes saben que nosotros tenemos un Instagram, que es rock.a.priori. Si quieren putearnos pueden putear por ahí. Sí, Si quieren sí. estar de acuerdo pueden estar de acuerdo Los por ahí. mensajes de puteada los responde Gabo. Yo respondo los otros. Porque nada, vamos a polemizar un poco. Esto que está diciendo Laure de la marcha San Cayetano está bueno para pensar el tema del politeísmo. Que uno piensa, bueno, cristianismo, catolicismo, iglesia católica, apostólica, romana, monoteísta, un Dios que crea todo y demás. Y después, bueno, se derivan todo lo La demás. Trinidad, todo dogma. Todo sí, eso, todos esos dogmas de... ortodoxia plena. Pero sucede que hay un santo para cada cosa. Y ahí ya no está Dios en todo. Hay un refrán que dice, cada uno en lo suyo y Dios en la de todos. Acá hay algo distinto, porque uno es esto que decía Laure, ¿no? La marcha San Cayetano. ¿Vamos a pedir trabajo? No le vamos a pedir a el Sagrado Corazón de Jesús o a la Virgen María. Le vamos a pedir a San Cayetano. San Cayetano. Sí. Y hay distintos santos que ocupan distintos roles para distintas cosas. Eso es un resabio de cierto politeísmo que hubo en estas tierras, seguramente en otras también, Me gusta mucho lo que está en diciendo. la que el cristianismo se ha expandido, porque el cristianismo se ha puesto como un estado imperial, prácticamente. Sí. Y en América Latina opera de una manera muy controversial, tanto
una parte a favor, una parte en contra de la liberación de los pueblos. Pero ha tenido esta característica de el sincretismo que ha logrado o que le han logrado hacer para que pueda adaptarse a las expresiones de estos territorios. Y el politeísmo como aportó en esa dirección. Una expresión latinoamericana de relacionarse con el mundo, y el cristianismo como que no tuvo otra que tomarlo. Entonces cada santo, cada patrono, patrona, cada representante cumple su rol. Desde San La Muerte y el Gauchito Gil hasta el Arcángel San Miguel, digamos, en toda esa gama cada uno cumple su función y se le prende una velita. Vos vas a una santería y una velita de San Rafael y te dan un color particular y una oración particular. Es como que hay una ofrenda para cada uno. Y eso tiene que ver con el politeísmo. Por ahí no nos confundamos en ese sentido. A mí me parece que lo que plantea Gabo es sumamente interesante, que uno podría polemizarla. Ya la polemizamos antes de entrar acá, sí, esta sí. misma idea. Si quieren putear por Instagram, saben. Claro, yo no voy a exponer mi argumento acá. Seguramente hay gente que compartirá mi argumento sobre eso. Pero me parece sumamente interesante traer a colación, a partir de este comentario, es de la cuestión del sincretismo. La cuestión del sincretismo como la conjugación de aspectos, de elementos simbólicos, de prácticas de distinta índole religiosa o sagrada o espiritual, pero a su vez, creo que lo acabo de decir, pero una apropiación de ello, ¿no? Una acción, un acto de praxis, no de contemplación, ¿no? Como, no me voy a meter en esa, pero cuando nos dicen el opio de los pueblos, bueno, en la actitud religiosa hay mucho de praxis, hay mucho de apropiación de símbolos, un carácter activo de los sujetos, de decir, yo creo en esto, a mí me gusta aquello, ¿no? En esa, aunque sea una mezcolanza de elementos simbólicos, aunque sean cosas que por ahí en la institucionalidad podrían considerarse contradictorias, que a su vez los seres humanos, los seres sociales, agarramos un poquito de cada cosa y decimos yo creo esto. Y hago así y se lo tiro ahí como a Gabo, se lo doy así con mis dos manos. Y yo lo recibo. Y vos lo recibís. Con unas velitas y un... Exactamente. De fondo. ¿No? Y ahí... Algo que bueno, no sé, pero ahí la tolerancia, ¿no? La aceptación. Aunque existan religiones que ya han sido impuestas a sangre y fuego, eso, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que es interesante en eso reivindicar el sincretismo, la acción práctica de los seres humanos creyentes, no como receptores de discursos y que repiten cosas sin creerlas y sin saber lo que están diciendo, sino una acción práctica, una acción poderosa, ¿no? De poder, Sí. De construcción de poder. Uno puede decir poder popular, ya me iría al carajo. Son dos pero... miradas distintas, porque una es construcción de poder y la otra es como el movimiento automatizado zombie, diría. Exactamente. Es como que desde una óptica más frívola, el movimiento que se lee es ese, el de un zombie. Ay, bueno, sí, obvio, va y le reza al Gauchito Gil, porque está totalmente Claro, pero el tema es quién fue Gauchito Gil. determinado, digamos. No, pero bueno, no importa, yo lo que veo es eso. Claro, Vos, sí, sos vos crees en Dios, por ejemplo, hoy es muy típico esto. Cierta gente en cierta clase media, en cierto circuito universitario, etcétera, no cree en Dios. En filosofía creer en Dios son medio boludo. Bueno, con respecto a lo que decía Laure, yo quiero aportar una anécdota personal. No sé si sumara, pero bueno, para que lo sepan. Cuando estuve en Salvador de Bahía, en Brasil, es un lugar netamente religioso, que hay una iglesia monumental por cada cuadra, más o menos, es impresionante. Y todas las representaciones de todos los personajes bíblicos son negros. Vos tenés un pesebre lleno de negros que cobran un plan.
Un pesebre con un Jesús negro, una María negra, un José negro. Toda obra de Cristina. Y ahí entran como el sincretismo. Ahí es una... No es una operación fácil de detectar. Porque por ahí uno puede decir, la iglesia se adaptó para entrar en las comunidades. Está muy bien, es una lectura. Pero también las comunidades hicieron que esos referentes, esa gente, esas figuras sean como uno. Que esa es una versión también poco discutible. Entonces el sincretismo se da por ahí. Se da en ver cómo unos símbolos se adaptan en otro lado. Aunque permanezcan algunos elementos, otros se transformen. Pero son operaciones muy complejas. A veces cuando se habla de la dominación religiosa, y no es que quiera entrar en esa polémica ahora, con el tiempo que tenemos y en el lugar donde estamos, pero hay que tener en cuenta un montón de factores que hay referentes y hay personas que lo han trabajado muy a fondo. Porque también es fácil decir, vinieron con la Biblia y la espada. Bueno, sí, pero después han venido jesuitas que han hecho todos los registros de toda la historia precolombina que tenemos hasta ahora. Y fueron los jesuitas. Hoy conocemos el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, porque los jesuitas hicieron campaña en Mesoamérica para que los mayas escribieran en español y plasmaran sus ideas en español, ese registro que hoy tenemos, para reivindicar a los mayas en contra de los europeos. Entonces, de los suyos. hay una cuestión ahí que es pero es fácil decir, es muy complejo, pero es sumamente complejo. Es un universo aparte, la época colonial, desde 1492 hasta el siglo XIX, que empiezan las naciones en América. Fueron 4 siglos que hay que profundizar ahí para entender este sincretismo que es religioso, político y simbólico. Y ahí viene lo que decía Laure de la cuestión del poder. Porque yo en un momento hice la interrupción como que desde la mirada que se tenga respecto al tema, ¿no? Continúa, Laure, por favor. Yo estaba pensando que el análisis o el abordaje sobre estos temas tienen que ser ajenos a los juicios de valor. Sí. Que es necesario para el análisis de lo que sea, sociológico, económico, filosófico, lo que sea, quitarse las anteojeras, quitarse el velo ideológico para poder comprender. Porque sí, uno puede estar en contra de cómo se impusieron ciertos símbolos religiosos, ciertas creencias, ciertas contradicciones, ciertas complejidades. Más vale. Pero eso no puede quitar que intentemos comprender lo que le pasa al vecino de acá al lado, que va los domingos a misa o que va durante la semana, que tiene la práctica religiosa que sea devoto de algún santo. Digo, los juicios de valor y las opiniones que uno pueda tener sobre los fenómenos religiosos no pueden obturar o no pueden ser variable de análisis. Y yo creo que eso se ha impuesto de alguna manera que nos permite ver una realidad concreta. En relación a lo que planteaba Gabo sobre el sincretismo también, me parece sumamente importante pensarlo en clave de Alice Coltrane. Como decía Santi en el capítulo anterior, Alice estuvo muy vinculada a la cultura gospel, digamos, participaba de la iglesia con su familia, tocaba el órgano en la iglesia. Luego tuvo sus experiencias musicales, culturales. Y luego se acercó al hinduismo. Y podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de sincretismo
en la persona de Alice Coltrane. Porque Sí. seguramente esa persona, esa mentalidad, esa creencia, ese creyente, conjugaba su experiencia. Y ahí entramos en experiencia religiosa, en religiosidad vivida, Sí. en religión vivida. Y me parece que también ahí está como el fuerte de ella, ¿no? No el fuerte, pero la particularidad de ella como artista haciendo una producción musical vinculada a lo religioso. Esa conjugación de distintos aspectos, distintos elementos simbólicos, culturales y musicales, de distintas creencias religiosas, que seguramente le dieron un peso o una particularidad, una especificidad diferente a lo que ella hacía. Me parece que podríamos decir a grandes rasgos que hablar de Alice Coltrane es hablar de sincretismo. Sí. Es de religión vivida, de experiencia religiosa. Me parece que es un gran ejemplo para hablar de esos temas. Y como también señaló Santi, esta cuestión de esa apertura que había en estos templos, en este espacio que ella construyó hacia la espiritualidad y lo sagrado desde una cuestión de diversidad ideológica. De, no te digo diálogo interreligioso, pero de interacción Sí, interreligiosa, que marcan esta cuestión del sincretismo. Y si hubiera pasado acá, te diría que estaríamos hablando de religiosidad popular. Si eso hubiera pasado acá, yo no me puedo jugar y decir que eso es religiosidad popular. Claro, claro. Pero si eso hubiera pasado acá, estaría jugadísimo a decir que eso es religiosidad popular. Sí. Que es la apropiación de elementos culturales del jazz, de la música monástica, del hinduismo. Y cuando hablamos de religiosidad popular, hablamos de una religiosidad de creencias, de prácticas enraizadas en las prácticas culturales de los pueblos. Claro. Es inevitable verlo de esa manera. Y lo vemos en la experiencia de los pueblos, ¿no? Como esta cuestión de una apropiación, de una práctica, como vimos, de una apropiación de elementos religiosos, culturales, en particular en los sectores populares, cuando hablamos de religiosidad popular. Pero a mí me parecía interesante también hacer referencia a esta cuestión de la experiencia. No hablamos de Alice Coltrane y una perspectiva sincrética de la experiencia musical. A mí me queda algo picando que no me lo voy a guardar por ese momento para decirlo. Pero estamos hablando de la práctica del mestizaje ideológico, de la cuestión de cómo cada pueblo lo expresa como una especie de práctica situada. Y yo no puedo no pensar, y acá seguramente todos estarán de acuerdo con esto, en el tema de la misa india. Cuando toca el indio, se hace este fenómeno de la misa india, que mueve tanta gente como la peregrinación a Luján. La última peregrinación sí, claro, que del año 2021, digamos, de este año, donde estamos grabando ahora, Pero llevó es una locura. 60.000 personas. El indio lleva 60.000 personas también. Pero más, ya más. Y bueno, y más también. Acá me dicen que más también. La Sí, producción me dice que más sí, también. Si vos sí. ponés, como dice la canción, si vamos a tocar a la luna la vamos a copar. Y probablemente. Sí, claro. Probablemente. Entonces, esta cuestión de la práctica, de lo ritual, de lo simbólico, de lo comunitario, de la música en todo esto, y que empieza a mecharse en cuestiones que tienen que ver con lo identitario, lo histórico. ¿Cómo tiene que ver esto, todo esto que estamos hablando, con un fenómeno tan empírico y palpable como un concierto del Indio Solari? Porque algo que nos interesa a nosotros acá es hablar de todo esto, estar hablando una hora de religiosidad y todo esto, pero para poder interpretar lo que pasa.
lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa el día a día. Y cuando vemos que toca el Indio y lleva 60.000 personas, hay que decir algo. Y si ese fenómeno se llama misa india, hay algo ahí. Vamos a profundizar. Hay algo ahí que tiene que ver con esto. Ahí. Y que quiero que, bueno, esto, que profundicemos, que vayamos por ahí. A ver, Laure, ¿qué onda con la misa india? ¿Vos tenés algo para decir? Porque vos sos un tripero. Para mí, como es tripero, es ricotero. Tripero, Y maradoniano para mí también, ¿eh? Tripero, peronista, ricotero. Esa es la síntesis. La síntesis. La cuestión es que aguante el aguante. Esa es la síntesis. Esa es la síntesis. Pero acá me hablan de misa ricotera y bueno, yo me siento sumamente interpelado. Si me hubieran invitado a hablar de eso específicamente, hubiera venido. Lo hicimos a propósito. Pero mandamos mal el mail. encantadísimo. Era en realidad. Exactamente, ese era el enganche para traerme acá. A mí me parece que, como lo vemos con la querida Alice Coltrane, como lo vemos con el querido Indio, hay algo muy propio de la experiencia musical, que se puede vincular con lo religioso, que se pueden hacer paralelismos cuando se habla de la misa ricotera, de la misa india, todo eso. Pero dentro de todo es una experiencia, no estamos hablando de la experiencia religiosa, hablamos hace un rato. Entonces, en esos términos podemos pensar que la experiencia musical, el hecho de ir a un recital, por ejemplo, o compartir con otros la música, es una experiencia física porque involucra la corporalidad, involucra que seamos cientos de miles, en un recital del Indio, por ejemplo, en este caso. Pero también siendo... ¿Cuántas personas iban a ver a Alice Coltrane? Pero bueno, esas personas que fueran, como 1.000 personas entraban en ese centro. Supongo Mirá, que menos. esperá, vamos. 500 personas. Idea igual, No importa. Inventemos un número. No Vamos, importa. vamos 500 por ahí. personas que Sí, estaban eran ahí 500. viendo a Alice. Eran 500. Estaban atravesando la experiencia musical y religiosa que involucraba la música de Alice. Físicamente, mentalmente, ¿no? En términos de creencias, de pensamientos, de involucramiento y en particular espiritual. La Sí. percepción de lo sagrado, amigo. Exactamente. Yo creo que Porque ahí la música te une a lo sagrado. Porque he leído, en particular para esta ocasión, que hay testimonios de gente que vivió experiencias sagradas con la música de Alice Coltrane. Sintiéndose atravesados por eso y gente que estaba atravesando momentos feos de su vida y están tristes y enojados, sentir paz. Anda a saber. Yo voy a decir una Sí. frase de un gran poeta del rock, que es: la música es tu único amigo hasta el fin. El poeta Jim Morrison, Mirá. de Doors. Yo como morrisiano que soy, porque yo no lo digo mucho, pero Doors marca... Acá nunca lo dijiste, por lo menos. Nunca lo dije, no, quizá no. Marca una médula espiritual en la música importante para mí. En la música popular, porque el rock también es música popular. Eso también es otra cosa. Entonces, nada, la música es tu único amigo hasta el fin, dice Jim Morrison. Y muchas veces es el canal para vincularse con lo sagrado, liberar energías, las que sean, las que estén, aunque sean energías violentas, energías negativas, entre comillas, estoy haciendo el gesto. Sí, sí. Y expresar sentimientos, expresar sentires, ¿no? Además de reivindicar la misa ricotera, pero por sobre todas las cosas, me parece que podría entenderse como religiosidad popular, pero no me voy a meter ahí. No, sí, para mí totalmente. No me puedo meter ahí. No hay que meterse ahí. Sí, lo vas a hacer. No, tenés que hacerlo. lo vamos a hacer en un futuro, igual. en un futuro profesional tenés que hacerlo. Mira, Ya habrá Laure, momento. esto es Ya como habrá decir, momento. No es ahora. te pero- tengo que decir algo, hay algo que tengo que decirte, pero no quiero ahora. Y vos decís, bueno, decímelo. Y ya está.
Pero hay veces que en ese misterio hay encanto. Entonces, Y sí. dejémoslo. Bueno, Hagamos otro capítulo, que la gente pida otro capítulo hablando, pidiendo misa ricotera y religiosidad popular. sí. Pero me parece que en la música, en la experiencia musical, en la experiencia religiosa, hay una conexión evidente y que, bueno, lo hemos hablado acá, lo hablamos antes. También el elemento musical, no te digo que está en disputa, pero es una herramienta, un recurso básico de cualquier tipo de espiritualidad, de cualquier tipo de religiosidad. Sí, la música siempre está. Exactamente. Siempre Digo, está. tenemos gospel, pero también tenemos, por ejemplo, El rock evangelista. tenemos el rock evangelista, que es un fenómeno impresionante. Está buenísimo. el rock evangelista. El rock cristiano. Está A buenísimo. ver, hablemos de esto, hablemos de Está esto. buenísimo. Una pequeña puertita, entremos un segundo por lo menos. ¿Qué onda? El rock cristiano es un fenómeno muy significativo que en los 90, desde los 90 creció muchísimo, que tendió un puente entre el cristianismo y el rock. El rock que era pensado como un lenguaje diabólico, ¿no? La posibilidad de tender un puente y ver la posibilidad de tender un puente entre esos dos mundos dio un resultado impresionante, ¿no? Porque han aparecido un montón de bandas de rock cristiano, en las comunidades está muy presente, y a fin de cuentas lo que nos muestra es que la música, el vivir la música, el experimentar la música, es un lazo social, es un puente, como decía recién, para unirnos, para encontrarnos. Y cuando hablaban ustedes del religare y demás, la música y lo religioso que se encuentren ahí conjugadas, aportan ese proceso de reconstruir cierto vínculo social fragmentado. Recién hablaba del rock pentecostal, pero podríamos hablar de cualquier otra experiencia musical religiosa, ¿no? Hace mucho yo vengo jodiendo con, que en particular se lo digo a Gabo, pero el Papa Francisco tiene su propio álbum. Benedicto XVI tiene varios. Toca el piano Benedicto XVI. Vamos. Esta No es lo la- queremos un carajo a Benedicto XVI. Dos Luna Park. Esto, Pero esto ustedes es lo que la escuchen, gente quiere saber. escuchen a la juventud. Escuchen el álbum de Francisco, del querido Francisco. Arranca con un temita de música electrónica. Bueno, tender puentes. Acercarse a las realidades de los jóvenes y a partir de la experiencia musical saltar a una experiencia de lo religioso, de lo sagrado. Y Ya me estoy yendo a escuchar el álbum. escúchenlo, por favor, Pero escúchenlo. ya. Yo escuché, Escuchen ¿Cómo? Yo escuché? todo Boludo, lo, arranca con una música electrónica, boludo. Hay discurso del Papa. todo lo que Pido salga de con la música. boca de Francisco y de la producción de Francisco hay que escucharlo, señores. Es así, es Es corta. así. Bien. No hay que dudar. No hay Banco, que dudar. banco. Por ahí te comes un bodrio. Puede ser. Pero la mayoría de las veces escuchás cosas que te incentivan a la acción. No a la contemplación. Ni a. Y la quietud. Ahí Ni como a la quietud. por ahí. Exactamente. Yo quiero decir dos cosas con respecto a esto. Primero, que el último disco de B8, que se llama El fin de los inicuos, Sí, tremendo. es un disco que tiene letras evangelistas porque el cantante, Samarvide, se volvió evangelista. Incluso hay un tema que se llama Salmo 48, que es un fragmento Sí, en un heavy tema- metal. un tema religioso, Sí, claramente. sí. Fue cuando bueno, después de ese disco B8 se separa y Samarvide hace su banda se llama Logos y ahí tiene, ya puede darle otro tipo de impronta, pero hay una Qué una valentía llamarte Logos. Logos, sí. Como, Y siguió, tuvo varios discos. Y no, como para mencionar el tema de, para volver a tomar el tema de la música con la religión, así directamente vinculados, y sobre todo el heavy metal argentino como B8, que es una de las bandas fundacionales, esa relación que hay. Por otro lado,
hay algo que me interesó mucho, que estuvo diciendo Laure, que lo dijo prolongadamente, no dijo puntualmente, pero prolongadamente, que es el tema de lo simbólico constantemente y el tema de formar comunidad. Una comunidad que se forma a través de elementos simbólicos. Y ahí hay algo que creo que es importante traer a colación, que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Generalmente, y como empezó hablando Laure desde una perspectiva más crítica hacia las ciencias sociales, esa idea de esa disyunción de las ciencias sociales contra el sentido común, incluso la filosofía. El discurso filosófico contra el sentido común, como si el sentido común fuera lo que dicen los medios de comunicación para la gilada y que la mayoría se lo cree. Eso estuvo muy bien en un tiempo, pero hay que entender que el sentido común es el sentido, o sea, lo simbólico que genera comunidad. Común viene de comunidad, o sea, ni siquiera hace falta remontarse al latín, digamos. Común, comunidad, tiene un lazo directo. Son sentidos de las cosas que hacen que la gente se junte, que hace que la gente que hace que se forme una comunidad. ¿Cómo vas a estar en contra del sentido común? ¿Cómo vas a estar en contra de algo que hace que la gente se junte? Que hace que la gente forme comunidad. Que le da sentido a la vida, que le da sentido a los objetos, que le da sentido a las trayectorias, que le da sentido a las actividades que uno realiza, uno y con otros, para generar comunidad. ¿Cómo vas a estar en contra de eso? Si las ciencias sociales están en contra de eso, si la filosofía está en contra de eso, ¿y entonces qué hace? ¿A dónde va? No. ¿A dónde está yendo? Hay una cuestión ahí que es la crítica platónica. No, y por esto. Pero digo, la doxa, la opinología, la opinión, es estar dentro de la caverna, ¿no? Digo, para traer una figura que todos saben, así no nos podemos hablar demasiado al respecto. Lo que hace la filosofía y luego las ciencias, y particularmente las ciencias sociales, es criticar esa opinión. Es decir, el sentido común está como dentro de la caverna. Yo sé que lo que vos querés decir es que no es así y queremos ahora revitalizarlo, pero la crítica va por ahí, va por el lado de que se construye una realidad en base a sombras, así para no salir de la caverna, ¿no? En la terminología. Entonces me encanta que se resignifique el sentido común, porque en las ciencias sociales, Laura nos podría explicar mejor que nosotros. El sentido común ocupa el mismo lugar denigrado que en la filosofía. El de la doxa, es el de la opinión. Es el de la doxa. Y no está mal porque se entiende en ese contexto. Pero lo que hay que hacer es resignificarlo y entonces entenderlo de otra manera. ¿Entendés? Pero no está mal la crítica está bien, en realidad. El problema no es el sentido común, el problema es que no se supo conquistar. O sea, si vos tenés 10 personas, de las cuales 9 opinan algo y 1 opina algo distinto, ese 1 dice, son todos giles menos yo. Y capaz que el gil sos vos, no los otros 9. No, ya se entiende. Y bueno, entonces esas otras personas se juntan alrededor de un sentido que ese uno no pertenece. Más allá de que esas 9 personas a uno nos pueda parecer que están en lo correcto o que están equivocadas, más allá de los juicios de valor que uno pueda realizar en torno al sentido común, que uno puede creerlos como el sentido común de masas. La mayoría piensa algo. La cuestión no es decir está bien o mal. La cuestión es decir por qué. La cuestión es decir por qué. Política, ante una elección, por ejemplo. Exactamente. La pregunta política. Digamos, no es si estoy de acuerdo o no. La cuestión es por qué. ¿Por qué la gente piensa? La peor posición es la moral. Tanto Están eso. equivocados. Es que Claro, eso son todos giles menos yo. Esa es la postura eso equivocada. presenta al individuo frente a las masas. Es un pensamiento que plantea al individuo por fuera de la sociedad que lo rodea, que lo constituye. Digamos, para mí en particular, desde las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es necesario comprender, no juzgar, comprender por qué la gente piensa como piensa, por qué hace lo que hace, sin directamente decir, no, esto es obvio.
esto está mal. Claro. Esa persona y esas personas están erradas. Sí. Y lo podemos pensar en términos de elecciones Son políticas. zombies, no entiendo nada. ¿Por qué votaron a Macri? ¿Porque son todos unos boludos? Sí, sí. No. ¿Por qué votaron a Milei? ¿Porque son todos unos boludos? No. Porque hay una racionalidad que fundamenta Exacto, eso. perfecto. O Hay si no, que comprenderlo. caemos en el que son globoludos. Y eso Sí. la verdad que no nos lleva a No, ningún no. lado positivo, ¿no? Y volviendo a nuestro eje, la religión hace algo de eso de generar comunidad. O sea, en términos de generar un sentido colectivo. Entonces ahí en donde las ciencias sociales, cuando se disocia del aspecto religioso, del aspecto sagrado, empieza a trastabillar, por lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Y esas son todas cuestiones que tenemos que ir reviendo. Digamos, acá no vamos a llegar a ninguna conclusión última ni fundamental. Pero bueno, Si fuese una radio abierta, sí. Claro. Pero acá estamos en un marco más sensato y no vamos a llegar a conclusiones últimas. No. Salvo que Laure diga una conclusión, porque la verdad que las cosas que ha presentado Laure hoy y tiene ases bajo la manga. Lo que pueda traernos. ¿Tenés una conclusión última, Laure? Yo hoy me voy a guardar muchas cosas. Me voy a guardar. para el episodio de la misa El india. misterio es un... Un movimiento político. Me guardar- parece importante de todo este intercambio es rescatar el concepto de religiosidad popular que estuvo súper presente, súper latente, Sí, totalmente. dando vueltas siempre. Del sincretismo, lo mismo, Bien trabajado. bien trabajado. Y cómo... Porque uno podría decir, ¿quién carajo es Alice Coltrane? ¿Quién carajo es quien está escuchando esto? Pero Alice Coltrane fue el disparador de todas las discusiones que estuvieron acá. Sí. Pero a su vez de una síntesis que a mí me parece que es la síntesis de esto, es la necesidad de no solamente comprender, como dije hace un rato, de contemplar el sincretismo, la religiosidad popular, cómo se va reorganizando, las transformaciones que se genera, cómo se vive la religiosidad, cómo las experiencias particulares atraviesan la vida religiosa de las personas, la vida en general también, como en el caso de Alice. Y me parece que en el caso de ella en particular, porque se podría haber hablado de un montón de temas. Podría hablarse de la misa criolla de Mercedes Sosa. Podríamos haber hablado de Ramón el Indio Oreja. Recomendable, Temazo, muy recomendable temazo. tema, muy podríamos haber hablado solamente de misa ricotera. También. Pero me parece que en el caso de Alice podemos ver la cuestión del sincretismo. Y allí la apropiación, la acción concreta de determinados símbolos, de determinadas prácticas. Y un mensaje hasta ecuménico, te podría Por decir. favor. ¿No? Lo que me gusta. De encuentro, de diálogo interreligioso, de diversas interpretaciones sobre la experiencia musical. Si estuviese a cargo de la iglesia católica, te pondría una electrónica, dale. Finalmente, y eso hizo el Papa Francisco. Pero me parece que en este capítulo se pudo abordar de distintas perspectivas, distintos comentarios, distintos elementos. Lo simbólico del trabajo de Alice Coltrane, digamos, porque me parece que es como muy significativo. Hay un montón de personas que hicieron lo mismo, digamos, que tuvieron prácticas religiosas parecidas y... Perdón, una cosita. ¿Qué pedazo de mujer, digo? Porque vos decís, hay un montón de que hicieron lo mismo, pero acá se da el caso de una mujer que, independiente desde chica, una música profesional, o sea, una trabajadora, una tipa que... una negra trabajadora de Detroit, ¿entendés?
Como Robocop. Como Robocop. Pero digo, se dan un montón de cosas alrededor de ella. Se dan un montón de luchas incluso contra, no sé, como mujer me imagino que en esa época todavía habrá sido más complicado hacerte un lugar, que te consideren. Entonces, acá digo, por decir algo que no mencionamos en todos estos 2 episodios, pero ella es más grande por todo eso, la hace enorme. O sea, vos fijate todo lo que acabas de enumerar y cómo comenzaste tu discurso de cierre, por decirlo así, diciendo que Alice Coltrane generó esto. La chabona, nada, se murió hace 14 años. No, quizás no está, bueno, quizás no es conocida como John Coltrane. Bla, 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 bla. Pero la loca hizo unas cosas hace medio siglo que nos mueven hasta el día de hoy. Y rescatarla a ella en esa capacidad, en esa creatividad. Y todo eso que nos genera, todo eso colectivo que nos genera, es un montón. La cuestión de que lo hablamos, ¿no? Esta cuestión de la experiencia de lo musical, el vivir lo musical. Y en paralelo, de vivir la adoración, de vivir la devoción. Devoción, esa es la palabra. Del atravesar, de dejarse atravesar por lo sagrado. Me parece que ahí lo que ha hecho, lo que hizo ella es como superlativo en esos términos. Digamos, me parece que se puede haber hablado más, menos sobre ella, sobre el tema que se eligió pasar. No importa eso. Importa la práctica concreta que ella realizó y la experiencia que transmitió y que generó en esos espacios de vivir la sacralidad, de vivir la devoción hacia lo que uno crea, hacia lo sagrado a partir de la música. Yo creo que lo que acabas de decir es fundamental como para ir cerrando este episodio, que es práctica y experiencia. Son como 2 conceptos claves que quedan para pensar en la cuestión religiosa. ¿Qué es la religiosidad? Práctica y experiencia. Hacer algo y atravesarlo. Y de ahí sale un saber que lo hace a uno como es. Para agregar un pequeño elemento y ya ir cerrando, esa idea de práctica y experiencia se resume en la idea de sapiencialidad. Para la tradición cristiana, hablando en los términos que estamos hablando, la sapiencialidad es ese conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Eso es lo que distingue a los sabios teóricos de los sabios que la han vivido, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que algunas corrientes del pensamiento latinoamericano han recuperado en diálogo con las teologías latinoamericanas, volviendo a la cuestión de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de lo que nos atañe a nosotros como profesionales en esos campos. Pasa por ahí, práctica, experiencia, sapiencialidad. Me gusta. Y ahí me parece que podemos dar el cierre a este círculo. Ese es el momento. Que me ha dejado la tarea de escuchar los discos del Papa Francisco. Es lo que vamos a hacer ahora. Es lo que vamos a hacer ahora cuando cortemos acá. Sí. Bueno, y los de Alice Coltrane, que tiene una Por música supuesto. espiritual y cósmica increíble. Pero después, Bueno, no importa, cada uno lo ve. Pero bueno, loco, hemos tenido un invitado de lujo. Ahora el techo está altísimo. Sí, en no sé términos qué de vamos a hacer invitados. después. No sé. si este es el último episodio, ustedes ya saben por qué. Sí, si los invitamos, sepan que tengan miedo. Eso. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, Laure, sos un genio. Muchas gracias, Laura, Gracias por colaborar en este espacio. Sí. No, Hermoso. las palabras han sido las palabras justas. Todo lo que dijiste fue perfecto.
Por supuesto, gracias a la producción también, a Lucas por estar ahí, atrás de los controles siempre. A Lucas le vamos a hacer una estatua. Y la verdad que sí. Una estatua así tocando la batería, va a ser increíble esa estatua. Yo no la voy a hacer, pero o sea, un escultor. Bueno, esa es otra cosa que vamos a charlar ahora. En el próximo capítulo. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por estar del otro lado y por estar acá también, los que están acá participando. Deseamos que tengan una buena jornada. Sí, exactamente. Besito, besito. Chau, chau. Chau, chi.